Buenas noches, voy a hablar sobre el libro de Joel. Joel fue un profeta hijo de Petuel, ¿no? En el cual, como estuve viendo con otras personas, no se sabe en qué época de la historia prácticamente existió Joel y en qué basaba su. Él dice que hay que arrepentirse. Joel dice que hay que arrepentirse al pueblo, de, a todos los israelitas, a los judíos de esa época. Entonces, voy a leer las partes más importantes del libro. No es muy largo lo que voy a leer porque es corto prácticamente. Y no hay mucho que hablar acá. Lo que sí dice es que aquí, invitación a la penitencia. Aquí dice en capítulo 2: conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, lágrimas y llantos. Desgarren su corazón, no sus vestiduras. Conviértanse al Señor su Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en amor y siempre dispuesto a perdonar. Quizás si los perdonara una vez más y los bendecirá de nuevo, permitiendo que presenten ofrenda y liberación al Señor su Dios. Ese es el capítulo 2 del 12, ¿no?, al 17. Y esto dice en respuesta del Señor. Esto es interesante saber antes que pase al próximo capítulo, lo siguiente, que el Señor siempre dice, ¿no?, que es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en amor. El Dios es amor. Siempre he notado, cuando uno comete pecado y todas esas cosas, debe arrepentirse y a la vez Dios lo va a perdonar, ¿no? Porque si se dan cuenta con la historia de la Biblia y todo eso, siempre tendían al pecado todos los habitantes de Judá, ¿no?, de Jerusalén, todo ello. Entonces, las personas se arrepentían obviamente pecaban, idolatría, todo eso, injusticia. Entonces venían los babilonios, venían y se metían a Jerusalén, hubo el exilio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero posteriormente, por ejemplo, el rey Ezequías oraba bastante, era una persona fiel a Dios, seguía los mandamientos, todo, y entonces Dios le dio y no le dio un reinado tranquilo y porque vino aquí un rey babilonio y después quiso entrar, pero no pudo. Después mató a 150.000 soldados. Entonces la importancia del arrepentimiento, ¿no?, del arrepentimiento, de orar a Dios y seguir sus mandamientos, porque él ve eso en todo sentido. Entonces vemos eso, la respuesta del Señor. Eso está en el capítulo 2, versículo 18 para adelante. El Señor se apiadó de su tierra y perdonó a su pueblo. El Señor respondió a su pueblo: yo les voy a enviar trigo, aceite y vino nuevo en abundancia, y no los entregaré más al desprecio de las naciones. Alejaré de ustedes a los enemigos del norte, los arrojaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia al mar muerto, al mar Mediterráneo su retaguardia, y subirá su mal olor y se extenderá su fetidez, porque ha hecho grandes cosas. No tema, tierra de cultivo, salta de gozo, alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, los pastos de la llanura reverdecen. Comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Jamás mi pueblo volverá a ser humillado. Reconocerán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. No, mi pueblo no volverá a ser humillado. Esa es la importancia de arrepentirse de los pecados, porque Dios no le gusta que pequen. Dios quiere que seamos correctos, que los 10 mandamientos los tengan al pie de la letra. Y si ustedes se arrepienten, Él los va a bendecir. Eso trata. Para mí, el resumen de este libro es eso: arrepiente de tus pecados, haz bien las cosas, que Dios te va a dar abundancia, te va a dar todo. Aquí mismo lo dice. Y te va a alejar de las personas, de los enemigos y todo eso. Lo que nos cuesta a todos hacer, nosotros gentiles, según la Biblia, cometemos pecado, pero nos va mal.
A muchos le va mal, se dan cuenta. Entonces, si nosotros actuamos bien, nos va a ir bien y Dios nos va a bendecir. Intentemos hacer las cosas bien. Yo sé que muchas veces es muy difícil hacer las cosas bien, pero no es imposible. Así que tratemos de hacer lo que Joel dice, arrepentirse para que Dios nos bendiga en todo sentido. Muchas gracias, Paulo Rueda.